poco continuando con uno de los temas que trataron ustedes hoy. Bueno, Marce, buen programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a la apertura de Desafío 2016. Empieza un nuevo desafío. El desafío de hacer buen periodismo. Sin concesiones, sin compromisos. Para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Muy buenas noches, bienvenidos a este quinto programa en la segunda temporada de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N. Desde el miércoles pasado, desde el programa anterior, los hechos políticos y económicos, las noticias políticas y económicas de altísimo impacto, se sucedieron con un vértigo inusitado. Hagamos un repaso. El jueves se anuncia el tarifazo de transporte. Al día siguiente, el viernes, se anuncia el tarifazo en gas, agua y combustibles. Al día siguiente, el sábado, detienen a Ricardo Jaime. Al día siguiente, el domingo, estalla en el mundo el escándalo de lo que se conoce como los Panama Papers, los papeles de Panamá, que involucran a 500 argentinos. Hay 500 nombres, de los cuales se conocen algunos pocos, entre ellos el del presidente de la Nación, con una empresa offshore radicada en Panamá, pero creada en Panamá y radicada en Bahamas. Al día siguiente, el lunes, se conoce que hay una segunda empresa offshore en la que participa el presidente de la Nación. Al día siguiente, ayer, martes, detienen de manera imprevista, porque tenía que declarar, estaba pautado para mañana jueves, Lázaro Báez. La verdad que es una sucesión impactante. Cuesta imaginar cómo la sociedad asimila, digiere semejante sucesión de noticias de alto impacto. Con suspicacia, algunos conjeturan que hay una maniobra, una operación perversa, maquiavélica, por parte del gobierno, de tratar de tapar lo que son malas noticias, noticias con costo político, con detenidos, con presos. Eso habría hecho que, bueno, con la detención de Jaime, tapar los tarifazos de jueves y viernes, con la detención de Lázaro Báez, tapar la aparición de estas empresas offshore, de Macri y otros funcionarios de gobierno. El más comprometido de ellos, de lo que se conoce hasta ahora, es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. ¿Es casualidad? ¿Es a propósito? La verdad que es imposible de demostrar, pero llama la atención. No hay duda que para esta sociedad, diría que con casi para toda la sociedad, Ricardo Jaime y Lázaro Báez son símbolos de corrupción. Ricardo Jaime ya tenía, antes de esta causa, ya tenía 3 condenas, una en firme. Él mismo negoció con las autoridades judiciales una rebaja en las penas, reconociendo el delito de dádiva. Sobre Jaime no hay dudas. Sobre Lázaro Báez hay procesos abiertos, todavía no hay condena, pero hay procesos con sospechas muy fundadas, además de los videos, además de conocer la historia de alguien que creció patrimonialmente y como empresario de una manera muy rápida, ¿no? Una manera increíblemente rápida. Es por eso que se entiende que para la sociedad la detención de Lázaro Báez y de Ricardo Jaime, más allá de las suspicacias y más allá de algún comportamiento no del todo prolijo, algo atolondrado por parte de los jueces, me estoy refiriendo a detener a personas que en principio estaban a derecho, no bien vistos en la sociedad, pero estaban a derecho, se iban a presentar. Pero más allá de eso, la sociedad aplaude mayoritariamente las detenciones de Lázaro Báez y de Ricardo Jaime. Ahora, el gobierno se estaría equivocando mucho si creyera que la detención de Lázaro Báez y de Ricardo Jaime hace olvidar la inflación, los tarifazos, la desocupación, en fin, todo lo que ha quedado reflejado la semana pasada en el dato de la Universidad Católica Argentina, respecto a un aumento de 3 puntos en la pobreza hasta llegar al 34%, los mismos datos que el presidente Macri
utilizó como fuente para señalar la herencia de pobreza muy elevada heredada del gobierno anterior. El gobierno se equivocaría también si cree que con la detención de Báez y de Jaime quita el foco de atención y neutraliza el enojo, la indignación y hasta diría alguna desilusión de quienes quizás ingenuamente confiaban en la transparencia absoluta del presidente Macri. Porque aún, si concedemos, si creemos que las explicaciones de Mauricio Macri son ciertas, es decir, que esas dos empresas no movieron dinero, que él no cobró honorarios, aún si todo eso es cierto, aún si es cierto que no tiene ninguna otra empresa ni otros activos en el exterior que lo declarado, el hecho de estar mencionado, de haber participado de dos empresas offshore es como mínimo una falta de ética. Una falta de ética por parte del presidente de la Nación. Por una sencilla razón, no hay otro motivo para abrir una empresa offshore que quiere, según explicaron, realizar inversiones en Brasil, crearla en Panamá, abrirla en Bahamas, que no sea para eludir impuestos, que no sea para llegar a una ventaja poco ética. Eso como mínimo. Unas palabras respecto a lo de los llamados Panama Papers. Esto es apenas, al margen de el ruido y el impacto que genera aquí en todo el mundo, esto es para Argentina apenas un botón de muestra de uno de los grandes males que ha padecido la economía argentina desde hace muchísimos años, que es la fuga de capitales. Según datos oficiales, crear empresas offshore está muy imbricado con fugar capitales y con evadir o eludir impuestos. Según cálculos oficiales, los argentinos tienen fuera del sistema 200.000 millones de dólares. Otras estimaciones llevan esa cifra al doble, a 400.000 millones de dólares. Esto es, para tener una idea de magnitud aproximada, más o menos, un poquito menos que todo el Producto Bruto de Argentina, o si ustedes quieren, con 400.000 millones de dólares se podría duplicar toda la inversión que hace un país en infraestructura, en caminos, en vivienda, en maquinarias, en inmueble, duplicarla toda durante 5 años, con el dinero que los argentinos tienen fuera del sistema. Y lo tienen fuera del sistema casi todo no declarado, porque uno puede tener el dinero fuera del sistema y declarado. Uno tiene dinero, por ejemplo, en una caja de seguridad, pero lo declara ante la AFIP. No es el caso de la inmensa mayoría de esos fondos que han sido fugados. Y por último, una aclaración, porque hay un malentendido cuando se habla de fuga de capitales. Es apenas una porción muy chica de la fuga de capitales y, como decía recién, la inmensa mayoría es dinero negro, es decir, dinero que tiene un origen ilícito, porque si no estaría declarado. Solo una pequeña porción es dinero que tiene como origen la corrupción, entendiendo como corrupción una actividad donde participa alguien del sector privado y un funcionario del Estado, y un funcionario del sector público. La gran mayoría del dinero negro, del dinero que ha sido fugado, es consecuencia de actividades realizadas por privados, a través de evasión de impuestos o a través, por ejemplo, de la sobre y subfacturación de exportaciones. Mentimos en la cantidad que declaramos como importación, pagamos de más y el resto lo depositamos en una cuenta repartida con quien tenemos como cómplice, en una cuenta en algún paraíso fiscal. Repito, la corrupción es algo abominable, pero no es lo que explica la inmensa mayoría del dinero que está fuera del sistema. El programa de hoy va a estar dedicado a una de esas cosas que ni la detención de dos símbolos de la corrupción como Lázaro Báez y como Ricardo Jaime pueden tapar.
lo venía tratando el Gato a lo largo de la programación de este y de todos los canales, y de todos los medios de comunicación, porque es algo imposible de ocultar, que es el aumento de la desocupación. Y sobre ese tema hoy tuvo lugar un hecho muy importante en el Senado de la Nación, replicando algo que pasó y señalábamos la semana pasada, también muy trascendente en diputados, que se juntó las cabezas de todas las centrales sindicales la semana pasada en diputados con los jefes de cada uno de los bloques de la oposición, y hoy se presentaron ante las comisiones que entienden en asuntos laborales en el Senado, con la diferencia de que participaron algunos senadores del oficialismo, reclamándole la dirigencia sindical, reclamándole una ley de emergencia para frenar los despidos, reclamándole por la inflación. Al finalizar ese encuentro en el Senado, hablaron con los periodistas Moyano, Yasky, Caló y Pablo Micheli. Aquí un recorte. Eso no se puede definir ahora. Eso, en la medida que se sigan perdiendo puestos de trabajo, en la medida que la inflación sea imparable, evidentemente los plazos se cortan, ¿no? ¿Cuál es el mejor instrumento para frenar los despidos? Tiene que ser... Ahí interrumpimos porque estamos viendo un móvil de C5N en vivo, la llegada de Lázaro Báez a la penitenciaría de Seiza. Lázaro Báez llegó hoy temprano a Comodoro Pi tras la detención de ayer. No declaró, presentó un escrito, pidió la excarcelación, se la denegó el juez a media tarde aproximadamente, y por motivos que francamente yo desconozco, recién a la noche fue trasladado desde Comodoro Pi hasta el lugar donde estamos viendo ahora, el penal de Seiza, donde va a quedar alojado Lázaro Báez. Como decíamos, noticia de altísimo impacto por todo lo que ya sabemos, por toda la historia, por todo lo que esto implica en relación a su cercanía, los vínculos con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Bueno, volvemos al tema del día y retomamos declaraciones que Hugo Moyano, Pablo Micheli, también Hugo Yasky, no sé si también está en este corte, pero habló Antonio Caló y Luis Barrionuevo. Un corte de las declaraciones al final del encuentro hoy en el Senado. Eso no se puede definir ahora. Eso, en la medida que se sigan perdiendo puestos de trabajo, en la medida que la inflación sea imparable, evidentemente los plazos se cortan, ¿no? ¿Cuál es el mejor instrumento para frenar los despidos? Tiene que ser... Nosotros hemos propuesto una ley de emergencia ocupacional, ¿no es cierto?, que evite los despidos y que los empresarios no tomen decisiones de la forma que quieren. Eso ocurrió en el 2002 creo que fue. Se votó una ley que permitió evitar, ¿no es cierto?, estos despidos como se están dando ahora. El tema de la inflación tremenda, los aumentos de precios, toda esta situación que está afectando desastrosamente el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo argentino. Que la UCA diga que hay 34,5% de pobres en nuestro país es un dato gravísimo que la sociedad tiene que reaccionar. Acá venimos a plantear hoy... Otra vez estamos viendo imágenes de móviles de la policía, del servicio penitenciario, desde aquí no alcanzo a divisar, a distinguir, trasladando a Lázaro Báez desde Comodoro Pi, llegando al penal de Seiza. Esto tiene en algún punto un contacto con el tema que nos va a ocupar hoy, que son los despidos. Porque por las dificultades, en este caso puntuales, de un grupo económico en particular, el de Lázaro Báez, hay cerca de 2.000 desocupados, fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, donde las empresas de Lázaro Báez, Austral Construcciones y demás, tenían su principal actividad. Bueno, hoy en el estudio enseguidita vamos a tener
los testimonios de muchos desocupados para conocer la vida real, el padecimiento, el sufrimiento concreto de las decenas